Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. Capítulo 4. Interludio. Durante un rato no se oyó ningún ruido. Claro que no reinaba el silencio. Docenas de personas hablaban al mismo tiempo, y como eran jóvenes, hablaban alto. Y como allí había muchos jóvenes, hablaban más alto de lo necesario. Platos chocaban entre sí, la puerta de los baños de mujeres se cerraba de golpe y volvió a abrirse. Se pasaban páginas de libros, cuadernos, apuntes, revistas. Se oía el ruido de chamarras que se quitaban y se ponían. Aquí sonaba un estornudo, allí una pareja se besaba, más allá, alguien escuchaba su MP3 a todo volumen. Sin embargo, no se oía nada. El silencio que dominaba la mesa a espaldas de Ana cubría los ruidos de la cafetería, los ruidos de una ciudad de estudiantes inquieta y en ebullición. En aquel silencio, una historia había llegado a su fin. Una historia que no continuaría en aquel instante, ni en aquel lugar. El punto que cerraba la última frase era definitivo, y una reflexionada invitación a continuar con el siguiente capítulo. Entonces Micha rompió el silencio. ¿Pero no morirá?, preguntó. Llegará a tierra firme, ¿verdad? ¿Crees que llegará a tierra firme? ¿A tiempo? Ana esperó la respuesta de Abel, pero esta no llegaba. ¡Dime!, exigió Micha con mucha impaciencia y miedo en la voz. ¿Qué piensas? ¿Tú también escuchaste? En aquel momento, Ana comprendió que Micha no le estaba preguntando a Abel, sino a ella. No se planteó la posibilidad de hacer como si no hubiera estado escuchando y no supiera que Micha estaba hablando con ella. No se lo planteó ni por un segundo. Imposible. La pregunta de Micha era demasiado directa, demasiado inocente, y su voz, demasiado alta. Se dio la vuelta y no se topó con la cara de Micha, sino con la de Abel. Habían estado sentados espalda contra espalda. Estaban cerca, demasiado cerca. El azul de sus ojos, los de Micha, y los de él, no era igual. Los ojos de Abel eran más fríos. Su frío era como el de un congelador, un frío artificial y necesario para realizar una función. Un frío que gasta electricidad, energía. No sonreía. ¡Vamos, contesta!, repitió Micha desde el otro lado de la pequeña mesa redonda. Lo admito, estuve escuchando, dijo Ana intentando sonreír. Lo que estoy leyendo no es muy fácil de entender. Y parece que Gita no viene. Quiero decir, añadió porque hablaba con Micha. La amiga a la que estoy esperando, ¿sabes? Así que me puse a escucharlos. ¿Era una historia secreta? Micha dirigió la mirada de Ana a Abel, preocupada de repente. ¿Es una historia secreta?, preguntó. Abel continuó sin decir nada, y como era necesario que alguien hablara, Ana dijo. No, estoy convencida de que no morirá. Lo conseguirá. El león marino la ayudará. Pero, ¿qué puede hacer un león marino contra un enorme barco negro lleno de cazadores de diamantes?, preguntó Micha con una lógica poderosa. Es un cuento, ¿no?, dijo Ana. Quizá el león marino pueda convertirse en otra cosa. ¿En qué?, quiso saber Micha, pero Ana sacudió la cabeza. No es mi cuento. Yo no puedo continuarlo. No estoy en él. Metió el fino tomo amarillo de El Fausto en su bolsillo y se levantó. Creo que Gita ya no viene. No puedo estar esperándola todo el día. Me voy. Abel también se levantó. Nosotros también nos vamos. Micha, ¿llevas las tazas a su sitio? Pero las pajillas no, dijo Micha sosteniendo en alto 5 pajillas de colores, retorcidas por el calor del chocolate, arrugadas, hechas un nudo. Hice un león marino, añadió. Ana asintió con la cabeza. Por supuesto. Salieron juntos de la cafetería. Juntos atravesaron la puerta de cristal giratoria del comedor y salieron al frío exterior. Y Ana estuvo todo el tiempo pensando. No le gusta nada que los haya escuchado. Quizá me odia. Sabe que lo estuve espiando. Afuera, Abel se quedó al pie de los 3 peldaños de piedra que llevaban al comedor mientras Micha se deslizaba por los charcos de un lado a otro, una y otra vez. Ana también se quedó parada, indecisa. Abel sacó un paquete de tabaco y papel de liar de la mochila y empezó a hacerse un cigarrillo. Sin embargo,
No miraba el papel de Lear. Tenía una mirada clavada en Ana, y de algún modo, eso impedía que se fuera. No puedes irte cuando alguien te está mirando. Es como una conversación. Pero Ana no sabía qué se estaban diciendo. No podía interpretar su mirada. «¿No fumas, verdad?», preguntó Abel. Ella sacudió la cabeza, y él encendió el cigarro. Micha patinaba. «Abel», dijo Ana al final. «Abel de Saint-Exupéry». «Sí, había mucho de Saint-Ex», admitió Abel. Saint-Ex, como si lo conociera en persona. Ana asintió con la cabeza. Palabra por palabra, casi ninguna de ellas será mi yegua blanca. «La rosa», dijo Abel. «La rosa del Principito, claro. No podría saber que estabas escuchando». «No vine a escucharlos», repuso Ana, declarando en su interior la frase mentira del día. «Yo no pude evitar escucharte, ¿entiendes? Es una historia preciosa. ¿De dónde sacas todas esas palabras? Todas esas imágenes?» «De la realidad», respondió Abel. «No existen otras». «No», dijo Ana. «No existen otras». Notó que él no se había puesto el gorro de nuevo. Veía la obstinada luz de febrero pegarse a sus cabellos claros y descuidados. Ni siquiera tenía las manos en los bolsillos. Estaba más erguido que en el patio de la escuela, y de repente, y de una forma inexplicable, lo sintió más cercano. No en el sentido físico, sino en el pensamiento. «Alemán», empezó Ana. «Para ti es una asignatura principal. No es que sea muy importante». «Es importante», dijo Abel. «Sí, por eso tengo alemán para el examen final de la preparatoria. Eso es lo que hago, contar historias, no solo a Micha. Más tarde, quiero...» Se detuvo. «Lo de Micha no es asunto de nadie», dijo. «Y lo de los cuentos, tampoco». «Sí», dijo Ana. «No, ¿qué es lo de Micha?» Abel contempló unos segundos la punta cadente del cigarrillo. «Tampoco es asunto tuyo». «Está bien», dijo Ana y se quedó inmóvil donde estaba. Finalmente, Abel arrojó al piso el cigarrillo medio fumar y lo apagó con el pie. «¿Y si te digo que no soy su hermano, sino su padre?» Se rió de repente en voz muy baja. «No, puedes dejar de calcular, no me refiero al sentido biológico. La cuido. Aquí afuera hay demasiadas cosas feas. Alguien tiene que cuidarla. Tú sabes que falto a menudo a clases. Ahora ya sabes por qué». «Pero, ¿su padre?», preguntó Ana. Abel sacudió la cabeza. «No veo al mío desde hace 17 años. Micha tiene otro padre. No sé dónde está, pero quizá aparezca tarde o temprano, si se entera de que Michelle desapareció, nuestra madre. Y luego, también conozco a 2 personas que no están en casa». Ana lo miró con los ojos interrogantes. «No me preguntes», dijo él. «Hay gente de la que es preferible no hablar». Y de repente, agarró con dureza a Ana de la muñeca. «No les cuentes nada de todo esto a los de la clase», dijo. «Ni a Gita ni a nadie de tus amigos. Como le digas algo a alguien...». «No tienes idea de quién soy», respondió Ana. No intentó liberar la muñeca, porque eso era precisamente lo que él esperaba. Se esforzó en no mostrar resistencia. El miedo que sentía hacia él había desaparecido bajo el mar de su cuento, junto con la isla y la yegua blanca y el castillo de una sola habitación. «Qué extraño». «Ni idea», repitió. «No me llevo muy bien con los otros. Por cierto, Abel, ponte otra vez el gorro negro. Das más miedo cuando llevas el gorro. Las manos hundidas en los bolsillos y los auriculares en las orejas». Más tarde estaba de vuelta en su habitación, tumbada en la cama boca abajo y mirando el jardín a través de la ventana. La rosa seguía floreciendo frente a la pared. Se fue sin darle tiempo a contestar. Dijo la frase del gorro, fue hasta su bicicleta y lo dejó allí parado. Ni siquiera se despidió de Micha. Se comportó como una idiota de telenovela. Pero la había molestado muchísimo que la considerara los otros. Claro que eran los otros, un poco. Todos eran los otros, especialmente cuando tienes 18 años. Iba a ser muy difícil no contarle nada a Gita.
Agarró el teléfono de la anticuada cómoda junto a su cama, que había lijado y pintado de verde un día sin color. Marcó el número de Gita, para acabar con aquello de una buena vez. «Gita», dijo, «¿recuerdas que estuvimos hablando sobre Abel hace poco, verdad? Tanatek. También tiene un nombre, pero eso no importa. Dijiste que a lo mejor no tenía ninguna hermana y todo era mentira». Gita estaba inmersa en una fórmula de física que tenía que aprenderse para el examen, y que no entendía, así que tardó en reaccionar. «Ah», dijo al fin, con un tono malicioso en la voz. «¿Tú alguien con quien tener sexo?» Ana no se dejó de enfadar. No esta vez. Gita se portaba de forma ridícula. Había llamado para decirle algo, y eso hizo. «Tenías razón», dijo. «No tiene ninguna hermana. Era mentira». «¿Cómo? ¿Qué?», preguntó Gita. «¿Cómo lo sabes?» «Es igual», replicó Ana. «Tenías razón en otra cosa más. Dijiste que yo estaba enamorada». «Es verdad. Era verdad. Pero ahora estoy enamorada de otra persona». «Bien», contestó Gita. «Mi niña. Sabes que me encantaría seguir escuchándote, pero la física me llama». «Claro», respondió Ana, e interrumpió la conversación. Apoyó la cara sobre los brazos y estuvo un rato tumbada en su propia oscuridad. Tendría que inventarse algo para Gita. Un enamoramiento tonto y ridículo. ¿De quién? Bertley, pensó. Pero Bertley se alegraría, así que sería injusto. De uno de los estudiantes de la universidad, quizá. Se levantó y tomó la flauta transversa del atril. Cuando la sostuvo junto al oído, solo por probar, oyó el rumor blanco que se formaba entre las estaciones de radio. Se coló sobre los labios y tocó las primeras notas de Suzanne, añadiéndolas al rumor, o extrayéndolas del rumor, o acompañadas por el rumor. Suzanne take you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. Era una canción viejísima. ¿De dónde había sacado a alguien como la madre de Abel un cassette de Leonard Cohen? Michelle. Él la había llamado Michelle. Michelle nunca aprendió inglés. Como mucho quizá ruso. Antes estudiaba en ruso. ¿Cómo había llegado el cassette a sus manos? ¿Y dónde?, pensó Ana de repente. ¿Dónde estaba Michelle? Cuando su madre llegó a casa, Ana estaba abajo en la sala delante de la puerta de cristal que daba al jardín, donde atardecía poco a poco, y contemplaba el exterior a través de su propio reflejo en el cristal. Allí estaba el contorno de los estrechos hombros, el pelo largo y oscuro, una persona medio transparente llena de paisaje invernal. Le decían que era guapa. Los adultos lo decían, de la manera benévola con la que califican a una joven cuando, además de guapa, quieren decir simpática y bien educada. Los adultos siempre se alegraban cuando notaban cuánto se parecía a su madre, y cuán poco a su padre. En realidad, Ana pensaba que por dentro tenía muchas cosas en común con su padre. En ella germinaba la indeterminada voluntad de ser fuerte y escuchada por los demás, de luchar por algún día, por algo, en algún lugar, pero ¿dónde? ¿Por qué? ¿Y contra quién? La llegada de Linda solo se percibía por el rumor de la llave girando obediente en la cerradura. Linda era una persona silenciosa, una persona dócil. Podías pasarla por alto y parecía que eso era lo que ocurría. Trabajaba como profesora adjunta de literatura en la universidad. No era ni querida ni odiada por sus estudiantes, pues todos la pasaban por alto, escuchaban sus clases y luego solo recordaban las palabras, no quien las había dicho. Quizás era el mejor tipo de clase, o el peor. Linda se acercó en silencio, a Ana por detrás. A pesar de eso, Ana notó su presencia callada y discreta. Pensó en las palabras de Abel. Cuando conoces a alguien desde hace mucho tiempo, puedes verlo hasta en la oscuridad. Sonrió de forma involuntaria. «Estás pensando en algo», dijo Linda. Ana asintió con la cabeza. «Siempre estoy pensando en algo». Durante un rato estuvieron las dos contemplando el silencio del pequeño mundo del jardín que existía a espaldas de la casa. Un petirrojo daba saltitos debajo del rosal, que crecía junto a la pared, y picaba los granos que Magnus había esparcido para los pájaros. Magnus adoraba a los pájaros, quizá tanto como a su pensativa hija y a su silenciosa esposa. Le resultaba más fácil, pensaba Ana, hablar con los pájaros, que ni pensaban demasiado ni se esforzaban por hacer poco ruido. Si pudiera,
decía siempre Magnus. Dejaría de ir a la consulta y se quedaría todo el día observando a los pájaros en el jardín. Últimamente me dio por pensar en todo, dijo Ana. Ahora mismo pensaba en papá y sus petirrojos, y en ti, y en mí. Suena irrelevante, pero no lo es. Nosotros, Magnus, tú, yo, vivimos en un universo en el que solo existimos nosotros y otras personas viven en otros universos. Pero el nuestro es tan, no sé, estético. Tal vez demasiado estético. Demasiado estético, repitió Linda confundida. ¿Has notado alguna vez que en casa la luz siempre es azul?, preguntó Ana. Es como si hubiera un filtro, probablemente el jardín, y a través de ese filtro la luz se vuelve suave y azul antes de entrar a casa. O quizá tú eres el filtro, o Magnus. Se dio la vuelta y miró a su madre, y vio que no estaba entendiendo. Los bloques de pisos soviéticos del barrio oeste, de Snowwell. ¿Estuviste alguna vez dentro de ellos? Linda negó con la cabeza. No, he pasado muchas veces en coche por ahí al lado, por la calle Woolgeister, Juan Lackmer. Es imposible evitarlo. Sí, dijo Ana. Eso es exactamente lo que quiero decir. Pasas allí al lado, los ves y piensas, estos bloques horrorosos, ¿por qué no los derriban? Y luego continúas tu camino y lo olvidas, porque no existen en nuestro universo azul, con sus petirrojos y su rosal. Pero sí existen. Esos edificios existen. Y la gente que vive en ellos existe y... Calló. Le faltaban las palabras apropiadas. Abel tenía más palabras más apropiadas. Era increíble que precisamente Abel Tanatek tuviera las palabras apropiadas. Cuando conociste a Magnus, continuó, ¿qué pensaste? ¿Lo primero? Linda reflexionó. Fue en una fiesta de estudiantes de medicina, respondió, casi al final de los estudios. Ya conoces la historia. Alguien me llevó allí, hasta me compré un vestido nuevo. El ambiente en la fiesta era horrible. Había muchísimo ruido, estaba lleno de humo y cigarrillos. Por aquel entonces podías fumar en cualquier parte. Casi no se veía nada por el humo. Lo primero que pensé fue que me había visto, a pesar de toda la gente y el humo. Y aunque yo siempre pasaba desapercibida, vino hasta mí. Aquel hombre un poco alto, un poco ancho, al que yo nunca había visto. Y me dijo que no sabía bailar, y que si quería no bailar con él. Su rostro se deslizó al pasado. Un velo dorado y brillante le cubrió los ojos grises, y Ana hizo un gesto de asentimiento. Sin embargo, en su interior sacudía la cabeza. Todo aquello le servía muy poco. Comprarse un vestido, fiesta de medicina, Lane de Magnus, vivieron el mismo universo desde el principio. Los pensamientos de Ana giraron todo el fin de semana en torno a un mar rojo con la sangre y un barco de velas negras. La escarcha en el jardín era un manto de plumas de aves migratorias, y las sombras de los arbustos al atardecer semejaban a las olas de un lago infinito. Practicó con la flauta transversa aún más de lo habitual, para distraerse, y la flauta tenía un sonido peculiar, nuevo. No podía decir con exactitud si le gustaba o si le daba miedo. El lunes por la mañana se aburrió terriblemente durante las 2 horas de historia en un aula, sin aire, en las que también Abel Tanatek debería haber estado, hasta atrás del salón, donde habría caído dormido. No estaba allí. Ana se preguntó si habría algún problema con Micha. Le susurró a Gita una historia inventada sobre un estudiante que había conocido en el comedor de la universidad, y Gita pareció darse por satisfecha con la historia. Solo hay una cosa, dijo. Una cosa que no entiendo. ¿Por qué fuiste solo al comedor de la universidad? A punto estuvo Ana de contestar. Te estaba esperando a ti. Pero luego se puso un dedo delante de los labios y señaló a la disgustada profesora de historia, que siempre miraba a sus alumnos como si fueran niños malcriados que no recibían ningún premio si continuaban sin prestar atención. Abel apareció en la tercera clase, alemán. Tenía la cara de haber trasnochado. Colocó la cabeza sobre los brazos y al momento se durmió. El señor Knackle lo vio perfectamente y no dijo nada. Nunca le decía nada a Abel, como si entre ellos hubiera un acuerdo silencioso, un pacto de no comunicación. Desde hace 1 año y medio no se decían nada el uno al otro.
y Ana pensó, es absurdo que vengas y va a dormir de todas formas. O quizá necesita las palabras que se dicen y se leen aquí. Tal vez se cuelan de alguna forma extraña en su cabeza incluso mientras duerme. Pero más tarde pensó, aquí está a salvo. Nak no dice nada. No tiene que tener cuidado con nadie y puede dormir tranquilo. Quizás viene por eso. Hacia el final de la clase, Abel se despertó. No miró a Ana. Se quitó el gorro de lana negro. Cuando acabó la cuarta hora de clase, Abel se rezagó, como si estuviera esperando algo. Y Ana se demoró a propósito en el pasillo. Buscó en la mochila algo que nunca estuvo allí. Desenredó un cordón de su chaqueta que no estaba enredado. Abel no salió. Y luego lo oyó dentro, en el aula, hablando con Nick. ¿Significaba aquello que el acuerdo de silencio mutuo se limitaba a las horas de clase? No, dijo Abel, de ningún modo. ¿Me lo podrías devolver?, sugirió la voz más profunda de Nick. No quiero empezar con eso, respondió Abel. Mi madre hace ese tipo de cosas, y yo no lo haré, ¿entiende? Solo quiero su ayuda, ayúdame a encontrar un trabajo, cualquier cosa. Usted conoce a gente, otro tipo de gente a la que yo no tengo acceso. En la universidad, quizá, puedo hacer cualquier cosa, lo que sea, por la tarde, algo que empiece a partir de las 7. ¿A partir de las 7? Preguntó Nike. ¿Por qué? Eso es asunto mío, dijo Abel, y Ana pensó. A las 7 se duerme Micha. Ya trabajas por la noche, contestó Nike. Por eso te duermes en mi clase. No importa, duerme tranquilo, en mi clase puedes, pero en las demás no. De alguna forma tienes que pasar las otras asignaturas. No basta con tus notas de alemán, aunque sean tu asignatura principal. Ya imagino que no, replicó Abel. Por eso estaría bien que no trabajara por las noches, sino por las tardes. Al menos por las tardes. En la uni no hay trabajos pequeños como asistente de profesor que pueda hacer alguien de preparatoria. Las cosas de papeleo también se pueden llevar a cabo por las tardes. Para ese tipo de trabajos hay que estar estudiando en la universidad. Tengo una credencial de estudiante. Voy a hacer como que no oí eso, respondió Nate. Preguntaré por allí. Te prometo que preguntaré. No puedo hacer nada más. Pero lo de las 7 de la tarde deberías pensarlo. Es más fácil encontrar algo después del mediodía. Las voces se movieron en dirección a la puerta, y Ana se sumergió en el contenido de su mochila. Lo sé, dijo Abel. Si pudiera trabajar antes, ya haría tiempo que... Enmudeció. Ana. Sorprendido, Nick se pasó la mano por la barbilla salpicada de canas. Guardaba cierto parecido con una morsa entrada en años, embutida en un suéter de lana. ¿Qué haces aquí todavía? Yo quería hablar con usted sobre la lista de lecturas para el curso, respondió Ana. Y entonces habló durante 15 minutos con Nick sobre la lista de libros y sobre cuáles eran obligatorios y cuáles no, y ni siquiera se escuchaba a sí misma, pues le daba completamente igual que los libros que leería para la preparatoria o cuáles tendría que no leer. Solo había una historia que le interesaba de verdad, un cuento, y no estaba en ninguna lista. En el descanso de mediodía empezó a nevar. Copos blancos y suaves que caían ya desde hacía un rato sin que nadie se percatara de ellos, y a Ana le recordaron a su madre. El cielo se precipitaba. Un muro de nubes de color blanco grisáceo presionaba el aire frío contra la ciudad. Sentada sobre el calentador frente a los ventanales de la sala de estudiantes, Ana se calentaba las manos con una taza de café. Detrás de ella, la mayor parte del grupo de alumnos de Inglés 1 estaba sumido en sus cuadernos y papeles. Un silencio abrumador se había impuesto en la sala. A la 1:45 tenía un examen. La vida parecía consistir en puntos que debían conseguir, puntos para el examen de certificación de preparatoria, como billetes en una versión extraña del monopolio. Cuando Gita hablaba del tema, la misma Gita, que ahora se concentraba también en sus cuadernos, Ana se imaginaba esos puntos, como los copos de nieve que caían afuera con tanta lentitud, pero que eran a pesar de todo tan difíciles de atrapar. Entonces vio a alguien caminar a través de la nieve, justo enfrente de la sala de estudiantes, una figura envuelta en una chamarra militar con un gorro de lana negro. Abel fue hasta su bicicleta. Había estado sentado fuera en el pasillo, solo, también inmerso en un cuaderno. También Abel Tanatek iba a Inglés 1, a la hora del examen. Ana tenía clase de música,
Era uno de los pocos que presentaba examen de música en la preparatoria. No le esperaba ningún examen. Hoy no. Parecía que Abel tenía de repente mucha prisa. Ana miró la hora. Pasaban unos minutos de la 1:30. Abel abrió el candado de su bici. Ana dejó la taza de café en el piso. Se enfundó en su chamarra y agarró su mochila. Tardó tan solo unos segundos en salir. La nieve se deslizó bajo sus pies. Corría. Alcanzó a Abel cuando ya estaba sentado en la bicicleta, sacudiendo el cable de las auriculares en gesto impaciente por desenredarlo. Ana tuvo que dominarse para no quitárselos de los oídos sin más. ¿A dónde? Le faltaba la respiración, maldita sea. ¿A dónde vas? Abel la miró. Es asunto mío. Sí, claro, le contestó Ana enfadada. Todo lo que quieres es asunto tuyo. Pero en 15 minutos haces un examen. Entrecerró los ojos. ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo del examen? ¿Qué tonterías dices? Espetó Abel. Volvió a meterse los auriculares en las orejas y puso las manos sobre el manubrio. Si no lo haces tendrás 0 puntos, dijo Ana. ¿Alguna vez se te ocurrió pensar que en la vida hay cosas más importantes que unos puntos? Sí, respondió Ana. Quizás unas rayas. Abel. Él sonrió, aunque Ana se dio cuenta que lo hacía a su pesar. Rayas. ¿Qué ocurre? Abel retiró las manos del manubrio. No huyo del examen. Voy a regresar. Volveré tarde, pero volveré. Haré la mitad del examen. ¿Qué ocurre? Micha, explicó Abel. Olvidó su llave. Acabo de darme cuenta. La metió en mi mochila o de alguna forma u otra terminó allí dentro. Vuelve a casa sola de la escuela. No quiero que tenga que esperar una eternidad delante de la puerta. Han visto a su padre por el barrio y no quiero. ¿Entiendes? Y ahora olvida todo lo que te dije. Dile a tu Gita que estoy enfermo. Ana extendió la mano. No le diré absolutamente nada a mi Gita. Dame la llave. ¿Qué? Que me des la llave de la casa. Voy yo. No me pierdo nada más que una clase normal de música. Abel se rió. Sacudió la cabeza. Ana Lindman, ¿de verdad piensas que te voy a dar la llave de mi casa? Pienso, respondió ella, que faltan 7 minutos para tu examen y que quieres pasar la maldita preparatoria. Yo no como niños. O solo muy de vez en cuando. Dame la llave. No iba a funcionar. La tomaría por loca e iría él mismo. Claro que iría él mismo. Ya lo sabía. Abel dijo, estás loca por completo. Se bajó de la bici. Te quedan 6 minutos para el examen, recordó Ana. Es la redonda, explicó Abel. Ella rodeó la llave con los dedos. Toma mi bici. ¿Conoces el supermercado Aldi del barrio este? Vivimos en la calle Amundsen. Está justo detrás, número 18. Hay que entrar al patio por detrás del estacionamiento. Estoy totalmente capacitada para leer los números de las casas. Ana sonrió. ¿A qué escuela va? Quiero decir, por si acaso se dio cuenta de lo de la llave y te está esperando porque piensa que la vas a recoger o... Abel frunció el ceño. Solo la recojo los viernes, dijo y luego añadió. ¿Conoces la escuela primaria al lado del estadio Walks? Enfrente de la gasolinera. Entras en la calle Woolsweister. En algún punto entre la escuela y Amundsen 18 encontrarás a Micha. Le das la llave. Ella puede entrar sola. Apresúrate, dijo Ana. Lo siguió con la mirada mientras se alejaba. Cruzó el patio de la escuela sobre la ligera capa blanca de nieve. Cuando Ana estaba ya sentada en el asiento, demasiado alto para ella, Abel se dio la vuelta. Gritó algo. Ella no lo entendió. La nieve ahogaba los ruidos. Quizá dijo algo como gracias. Ni Ana ni Abel vieron que Bertley los observaba a través del ventanal de la sala de estudiante. Ana fue primero a la escuela de Micha. Le pareció lo más lógico. Se preguntó cómo explicaría su ausencia en la clase de música. Magnus le podría escribir un certificado médico. ¿Cómo se lo explicaría a Magnus? El estacionamiento del supermercado Neto, así como la escuela, tenía un aspecto completamente distinto bajo la nieve. Más pacífico, más limpio y más amable. Aquel día, un nutrido grupo de niños envueltos en ropa de colores se correteaba tirándose bolas de nieve. Nadie tenía prisa por volver a casa. Ana paseó la mirada buscando una chamarra de pluma rosa con un cuello de piel artificial, pero no encontró ninguna. Descubrió a una mujer joven de rizos rubios que parecía ser la profesora, así que se abrió camino a través de un colorido montón de niños y brazos arrojando nieve. Perdone, dijo, estoy buscando a Micha.
Micha Tanatek. Su hermano me envió para recogerla. Es que olvidó la llave de su casa. Ah, sí, Micha, contestó la joven. Sí, Micha está en mi clase. ¿Siempre vuelve sola a casa? Eso no es asunto suyo. Estuvo a punto de decir Ana. En su cabeza sonó la voz de Abel cuando lo pensó. Casi siempre. Los viernes no. La joven asintió con la cabeza. ¿Es usted su hermana? No, dijo Ana. Su prima. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, respondió la mujer pensativa y Ana notó que tenía tantas preguntas en la cabeza como ella misma. Dijo que tenía que ir al puerto de Wick, añadió, sin falta. Parecía algo muy importante. Dijo que debía echar un vistazo a los barcos. Hoy no habló todo el día más que de barcos. Dijo algo de un barco verde con una vela amarilla. Con un timón, corrigió Ana. Un timón amarillo. Gracias, entonces veré si la encuentro en Wick. Sí, quizá encuentre usted allí a su tío, agregó la profesora. ¿Tío? Pensó Ana. Él también preguntó por ella hoy. Espera un momento. ¿Puede ser que varias personas quieran darle hoy a la pequeña Mincha diferentes llaves de casa? Puede ser, dijo Ana. Se apresuró a subir de nuevo a la bicicleta de Abel. Apretando los dientes, Gita masculló maldiciones en silencio. No podía con aquel examen. Las frases en inglés se enredaban delante de sus ojos. Y el significado de lo que ocultaban se escapaba. No lo pasaría. No tenía ni idea de qué había que interpretar, ni cómo, por no hablar de para qué. Alzó la mirada y buscó entre los demás, inclinado sobre sus hojas. Un casco de cabellos cobrizos. Lo encontró y sonrió. ¡Madre mía! Realmente tenía otras cosas en la cabeza en lugar del inglés. ¡Maldito examen de mierda! Necesitaba un cigarrillo. También Genes, que estaba escribiendo. No levantaba los ojos. Si lo miraba un rato, quizás él se sentiría su mirada y alzaría la cabeza. Si lo miraba el rato suficiente de una forma determinada, él sentiría el calor. Solo tenía que concentrarse. No fue Genes quien alzó la mirada. Fue alguien sentado en una mesa más allá. Tanatek. Casi había llegado tarde al examen. Se sentó en el último momento en su pupitre, y desde entonces no había dejado de garabatear como un loco. Pero ahora ya no escribía. La estaba mirando. Ella no sabía qué leer en sus ojos. Eran muy azules. No era un tipo de azul que le gustara. Eran de hielo. Gita entrecerró los ojos y le sostuvo la mirada. Pensó de nuevo en Ana, en sus palabras. Explícame lo del mercader polaco. Y de repente, fue como si mantuvieran con los ojos, en medio del examen inglés, un diálogo mudo. Por cierto, no estoy ciega, dijo Gita. Quiero decir, no sé qué se traen entre manos Ana y tú. No sé qué esperas de ella. Pero algo quieres. La necesitas para algo. De otro modo, nunca habrías hablado con ella. Déjame en paz, dijo Abel. Deja tú a Ana en paz. Ella vive en su propio mundo. A veces casi la envidio. No es como nosotros, es diferente. Tan vulnerable. Mantente alejado de ella. Perdona, ¿te volviste loca o qué? Ni siquiera la conozco. Y ella tampoco te conoce a ti. Ahí está la cosa. ¿Qué quieres decir con eso? Gita suspiró. Ya te lo dije, no estoy ciega. Sé un par de cosas que no le voy a contar a Ana. Abel hundió de nuevo la cabeza en su hoja, rompiendo el diálogo. ¿Entendió de verdad lo que le había dicho con los ojos? Después del examen, Gita se juntó con Genes y los otros. Fumaban. Los cabellos dorados de Genes le hicieron cosquillas en el cuello cuando se inclinó sobre ella para ofrecerle su encendedor. ¿Por qué se haría preguntas sobre Ana? Le había dicho que estaba enamorada de un estudiante de la universidad. «Hey», dijo Genes en voz baja, ¿de quién es la bici que agarró nuestro mercader polaco? Esa es la bicicleta de Ana, contestó Gita, también en voz baja. Y aún más baja, solo para sí misma añadió. ¿Un estudiante de la universidad? No me cuentes historias, mi niña. En un repentino ataque de rabia, apagó el cigarrillo a medio fumar con el pie. ¡Mierda!, masculló un poco más alto. Esto no va a acabar bien. ¿Qué cosa?, preguntó Genes. Ah, nada, respondió Gita a la ligera y se rió. El examen, la preparatoria, cualquier cosa. ¿Hay algo en la vida que acabe bien? ¿Tienes otro cigarrillo para mí? Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote
más audiolibros.